Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a empezar con la clase del miércoles 28 de octubre. Hoy vamos a ver el tema de puntos máximos y mínimos y ojalá podamos ver puntos críticos, porque para este viernes quisiera como que nada más resolvamos algunos ejercicios. Para esta semana, ustedes vieron que desde el lunes se las activé. Está propuesto un cuestionario, pero ese cuestionario sobre derivadas de orden superior es el tema que vimos la semana pasada. Entonces, si gustan, desde ya lo pueden resolver, inclusive desde el lunes cuando les activé la semana. Les habilité hasta el día de ayer para que subieran el cómic, ¿verdad? Entonces ahí ya también ya puedo empezarlo a revisar el día de hoy o el día de mañana. También quería proponerles algo antes de empezar la clase, jóvenes. De hoy en 8 tengo un inconveniente para dar la clase en la noche. Entonces yo quisiera preguntarles si ustedes tienen la disponibilidad, o la mayoría podría tener la disponibilidad, de que nos conectáramos el lunes 2 de noviembre en lugar del miércoles 4 de noviembre. Igual a la misma hora, ¿verdad? Igual a las 5:30, igual daría la hora de consulta y todo lo demás, igual, nada más que sería para el lunes. No sé qué les parece. Permiso, profe. Profe. ¿Tienen clases? Sí, profe, eso es lo que yo le iba a decir. Yo tengo clases a las 6. Sí, Profe, yo tengo clases, pero sí me sirve que también, la grabe. pero si lo graba, digamos, si varios se conectan y lo graba, por mí no hay problema. Profe, yo sí puedo estar. Bueno. Ajá, bueno, excelente. Yo sí puedo, profe. Excelente, porque mi propuesta, digamos, para reponer la clase, obviamente sería otro día. Y yo sé que ya a algunos les va a chocar, ¿verdad? Les va a chocar en el sentido de que tienen clases o tienen que trabajar. Entonces, obviamente siempre les voy a grabar la clase y los que se pudiesen conectar, pues excelente. Entonces, para que sepan, los que no se puedan conectar, pues el miércoles no tendrían la clase conmigo, sino el lunes 2 de noviembre. ¿Está bien? Sí, ahí se acomodan con la grabación. Igual, el viernes siguiente, yo voy a estar conectada normal, que sería el 6 de noviembre, ¿verdad? Viernes 6 de noviembre. Y si tienen dudas o consultas, con muchísimo gusto ahí yo las abarcaría. Entonces, porque vamos bien con el cronograma, jóvenes, no nos hemos atrasado por dicha y es como para no perder la clase, ¿verdad? Porque si perdemos esa clase, ahí sí me atrasaría con el cronograma y ya estamos muy cerca del examen. Recuerden que el examen es de este viernes que viene en 8, viernes 16, viernes 14, no sé qué cae ese viernes, es que lo tengo por semana. Ya les digo exactamente cuál fecha es. Viernes 13. Viernes 13, gracias. Viernes 13 de noviembre es el examen. Entonces, para no atrasarnos, porque a mí sí me gustaría que el miércoles 11 de noviembre nos dedicáramos, como siempre hacemos en esa clase antes del examen, ¿verdad? O sea, a practicar, a resolver una práctica de examen. Entonces, si no, tendré que tomar esa clase y para ver materia o algo así, no sería lo justo. Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver el sentido de variación máximos y mínimos. Me acuerdo que alguno de ustedes me preguntó, profe, vamos a graficar. ¿Se acuerdan que alguno de ustedes me preguntó eso? Profe, vamos a graficar. No me acuerdo quién. Fue Andrés. Sí, yo le dije que más adelante, ¿cierto? Bueno, todavía esta semana no vamos a graficar. Ya la otra sí. Ya cuando tengamos todos los datos que vamos a necesitar, entonces sí vamos a graficar. No sé, jóvenes, no sé sinceramente si a ustedes en el examen les van a pedir graficar o no, pero por lo general la parte de desarrollo siempre pone un ejercicio de este tipo que vamos a ver el día de hoy, bueno, que vamos a ver esta semana y la próxima, que es como aplicando todo. Aquí en este ejercicio, en este tema, vamos a aplicar todo. Vamos a aplicar lo que son las derivadas de orden superior, porque vamos a llegar hasta la segunda derivada. Vamos a hallar lo que son los puntos máximos, puntos mínimos, puntos críticos, puntos de inflexión, todo lo que ocupamos para graficar, y todo esto está relacionado con el tema de derivación. También vamos a abarcar un poquito de ecuaciones, porque tenemos que repasar ahí un poquito el tema de ecuaciones para la hora de despeje y hallar los puntos de inflexión y los puntos críticos.
Entonces van a ver que este tema que vamos a abarcar estas 2 semanas resume prácticamente todo lo que hemos visto en mate general y en lo que hemos visto en el curso de cálculo. Entonces aquí les puse un poquito de teoría, siempre para mí es muy importante que ustedes tengan como una noción de qué es lo que vamos a trabajar. Entonces aquí van a observar que viene un poquito de teoría, entonces tal vez nada más voy a leerlo rápidamente para poder ejemplificar lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, como ya hemos estudiado, en un determinado intervalo, una función puede tomar distintas imágenes. ¿Se acuerdan cuáles eran las imágenes? Cuando hablamos de imágenes nos referimos a todos los valores que se encuentran en el eje Y, o son los resultados de esos valores que obtenemos al sustituir la letra X por una determinada preimagen. ¿Ok? Dice, esta variación en ellas es lo que le da forma a la curva que describe la gráfica en un plano cartesiano, porque recuerden que en derivadas siempre vamos a trabajar con funciones curvas, ¿verdad? Porque recuerden que la derivada es hallar la pendiente de la recta tangente a una curva. Entonces, por eso siempre vamos a trabajar con funciones curvas. Dice, por lo cual se hace necesario analizar qué tanto o qué tan bajo, qué tan alto o qué tan bajo puede llegar esa curva en un cierto intervalo. Cuando nos referimos a un intervalo, jóvenes, nos referimos en el eje X, ese valor, esos valores que puede tomar en el eje X. Recordemos que cuando hablamos de intervalo tenemos que recordar que son todos los valores que se encuentran entre el punto A y el punto B, llámese A y B, cualquier número real, ¿cierto? Recurrimos a los intervalos también cuando vimos inecuaciones en mate general, porque no podíamos dar la respuesta de esa inecuación, o sea, estaríamos dando una respuesta infinita, es decir, yo no podría citar uno por uno todos los números que se encuentran entre A y B. Por ejemplo, que el intervalo entre A y B sea, por ejemplo, el intervalo entre 0 y 5. Números enteros sí podría darlo, ¿cierto? Entre 0 y 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si vienen los intervalos cerrados, puedo incluir el número 0 y el número 5. Pero todos los números reales que se encuentran entre 0 y 5, ¿se imaginan, jóvenes? La lista son todos los decimales, todas las fracciones, todas las raíces, todos los números irracionales que se encuentran entre 0 y 5. Es una lista infinita. Como no podemos dar esa lista, humanamente no es posible dar esa lista, entonces por eso recurrimos a los intervalos. Entonces dice que dada una función continua, muy importante, recuerden que estamos trabajando con funciones continuas también en el tema de derivación, en el intervalo A, B, si C, llámese C, un número que pertenezca a ese intervalo, por ejemplo, el intervalo que nos dimos antes entre 0 y 5, puede ser cualquier número que esté entre 0 y 5, ese va a ser nuestro C. Si ese C pertenece a ese intervalo y se tiene que la imagen, recuerden que f de C es imagen, la imagen es la mayor de entre todas las imágenes que existen entre A y B, entre el intervalo A y B, vamos a llamar a esa imagen, f de C, el valor máximo. ¿Okay? Entonces el valor máximo va a ser la imagen más grande que tengamos de ese intervalo A y B. Consideraciones similares que nos van a permitir hablar del valor mínimo en ese intervalo también, más explícitamente, vamos a verlo. Entonces aquí yo voy a reducir un poquito porque sí ocupo que vean la gráfica también. Entonces dice, si tenemos un punto, llámese este punto, esto es un par ordenado, ¿verdad? Donde X, nuestro X va a ser C y nuestro Y va a ser nuestro f de C. Se va a llamar máximo absoluto de la función si la imagen es mayor que todas las imágenes de la función. Gráficamente, ¿qué estamos hablando? Vean, aquí está nuestro máximo absoluto. Vamos a subrayarlo acá. Este es nuestro máximo absoluto, que va a ser el valor de A. Aquí tenemos nuestro máximo absoluto. Este F, voy a trazar aquí una linecita para que ustedes lo vean. Aquí está nuestro A, que viene siendo nuestro C, ¿cierto? Y este F de A, perdón, este F de C viene siendo nuestro valor en Y. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el par ordenado C, F de C. ¿Okay? Aquí está nuestro máximo absoluto, porque es la imagen más grande que tenemos de todo el intervalo que va desde A
En este caso, bueno, aquí yo hubiese puesto el B aquí. Desde A hasta B, de todo el intervalo que tenemos. ¿Ok? Ese sería nuestro máximo absoluto. Veamos otra definición. Aquí ya aquí vamos a hablar de un mínimo absoluto. El mínimo absoluto va a ser un punto formado por un par ordenado A, F de A, donde es el punto más pequeño, el menor de todas las imágenes. Entonces, véanlo aquí gráficamente. Tenemos un mínimo absoluto. Aquí lo tenemos. Véanlo acá. Mínimo absoluto. ¿Cuál va a ser nuestro mínimo absoluto? Este de acá. Este valor. Ven, que es el punto más bajo que va a haber en una curva. ¿Okay? Luego vamos a trabajar también con los máximos relativos. Se llama máximo relativo porque dice que no es la mayor de todas las imágenes, pero sí está dentro del intervalo que contiene ese punto. Entonces, vean aquí. Tenemos un máximo relativo, por eso se llama relativamente, como cuando uno dice, es relativamente alto, relativamente bajo, sí, porque no es ni el más alto ni el más bajo. Entonces, aquí está nuestro máximo relativo. Nuestro máximo relativo va a ser este de acá, ¿ven? Que es más alto que el mínimo, pero no es más alto que el máximo absoluto. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos un máximo relativo y aquí también en este tipo de gráfica tenemos otro máximo relativo. Vean que no es el más alto, porque ven que aquí la función, si ustedes observan, jóvenes, aquí la función continúa, ¿verdad? Y puede ser que exista entonces otro máximo absoluto. Aquí no hemos terminado todavía esta gráfica. Entonces, como aquí continúa, puede ser que exista ahí un máximo absoluto. Pero aquí tenemos entonces un máximo relativo, que es relativamente alto, pero no es el absoluto. ¿Ok? Luego tenemos aquí otra definición, vamos a marcarlo aquí con otro color, que es nuestro mínimo relativo, que no es el punto más bajo de la función, pero sí está dentro del intervalo solicitado. Entonces dice que el punto del par ordenado P, F de P, se llama mínimo relativo de la función si esa imagen, ese F de P, no es la menor de todas las imágenes de la función, pero existe un intervalo abierto que contiene ese P, donde esa imagen, F de P, sí es la menor. Entonces, ven aquí, está nuestro mínimo relativo. Entonces, un tipo de gráfica podría ser este de acá. Aquí está nuestro mínimo relativo. No es el más bajo de la gráfica, como aquí el A, pero sí es uno de los más bajos y está entre el intervalo solicitado. Y aquí también en este tipo de gráfica tenemos otro mínimo relativo, que es el punto B, ¿ven? Que no es el más bajo. ¿Por qué no es el más bajo? Porque ven que aquí esta gráfica continúa hacia abajo. Entonces, puede ser que allá haya un mínimo absoluto. Ven que aquí no tenemos un mínimo absoluto. Aquí puede ser que si yo sigo la función acá hacia abajo, hacia la derecha, hay un mínimo absoluto, pero aquí tenemos un mínimo relativo, que es un punto bajo que está entre ese intervalo. ¿Ok? Entonces, a veces el intervalo que a nosotros nos dan no tiene que tener todo. Puede ser que el intervalo que nos están dando, como en este caso, por ejemplo, voy a poner aquí otro color de este intervalo de acá, entre A y C, tenemos un punto máximo, un punto mínimo y un máximo absoluto, un máximo relativo, pero no un mínimo relativo. O este intervalo que tenemos acá, tenemos un mínimo absoluto, un máximo relativo y un mínimo relativo, ¿verdad? Entonces vean que no necesariamente tenemos siempre los 4 datos que estamos trabajando acá, los vamos a tener en una sola gráfica. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto, jóvenes? Porque con la derivada podemos hallar esos puntos máximos y esos puntos mínimos. También podemos determinar con esos puntos máximos y esos puntos mínimos dónde la función va a crecer y dónde va a decrecer. Por ejemplo, si ustedes observan, hagamos un análisis, si esto fuera una montaña rusa, aquí está, digamos, el carrito, ¿verdad? Aquí empieza a bajar. Aquí la función bajó. Entonces, en este intervalo de 0 a A, la función es decreciente. Luego, de A a B, la función creció. Ven que está subiendo el carrito de la montaña, ¿cierto? Entonces, de A a B, la función es creciente. Luego, vuelve a tener una bajadita. De B a C, la función es decreciente. Y luego, de C hacia más infinito, la función es creciente. Recuerden que nosotros trabajamos cuando la función es creciente o decreciente con el eje X. Es que ya se lo usé. Voy a coger este. Es que no sé, para que no sea el mismo que usamos. Entonces, ven este de acá. Entonces, ven aquí esta función. Tenemos de 0 a A, tenemos un intervalo donde el carrito empieza a subir, ¿cierto?
Luego, de A a B, el carrito bajó, es decreciente. Luego, de B a C, la función volvió a crecer. En ese intervalo, la función es creciente, en el intervalo de B y C. Y luego, de C a más infinito, siempre de acuerdo con el eje X, ¿verdad? De C a más infinito, la función decreció. Entonces, esos puntos máximos y mínimos que vamos a hallar en intervalos nos van a ayudar para graficar más adelante y decir dónde la función crece y dónde la función decrece. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Eso es un poquito de teoría, jóvenes, antes de comenzar. Vamos bien. Profe, yo veo que es como un poco gráfico, es muy, muy visual esta parte. Sí, la explicación inicial, Iván, es gráfica, pero ahorita vamos a verlo desde la función, desde el criterio, no desde la gráfica. Vamos a trabajar con Ok, el criterio. entiendo. Pero lo ideal es primero explicar con las gráficas para que ustedes tengan una noción de qué es lo que vamos a hacer luego con el criterio de la función, porque vamos a derivar y vamos a despejar, y vamos a factorizar. Sí, Andrés, dime. Esos paréntesis son porque, digamos, los paréntesis donde está f de c y eso son, por decirlo así, x y y, o es una función compuesta. Correcto. No, correcto. Son los pares ordenados X, Y. X, Y. Ok. Son pares ordenados. Nada más que les dieron letras diferentes para que lo pueda diferenciar en su función como un máximo relativo, un mínimo relativo y así sucesivamente. Pero sí son pares ordenados, X, Y. Bueno, voy a ampliar aquí un poquito para que lo vean mejor. Dice, a esos puntos máximos y a esos puntos mínimos de una función se les van a llamar extremos de la función. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con esos extremos, porque van a ser los extremos del intervalo que vamos a trabajar, porque a veces la gráfica puede continuar infinitamente hacia la izquierda o hacia la derecha de X y no se termina la gráfica, pero por eso tenemos que definir intervalos en el eje X donde vamos a analizar esa gráfica, ¿verdad? Esa curva. Entonces dice que para interpretarlos vamos a considerar las derivadas y se enuncia el siguiente resultado. Entonces viene un teoremita. Matemáticamente ustedes no están viendo de puras demostraciones, es solamente aplicación, pero sí es importante que ustedes conozcan algunos teoremas, como este de Fermat. Dice que si la función f alcanza un máximo o un mínimo relativo en un punto C perteneciente a un intervalo donde f es derivable, vean, muy importante, ¿verdad? Porque aquí vamos a trabajar con derivadas. Donde f es derivable, entonces se cumple que la derivada en ese punto da 0. Si da 0 es porque tenemos entonces un máximo o un mínimo. Ahorita lo vamos a analizar desde un punto más detallado. Dice que se le llama punto crítico, vamos ya a incluir ya el concepto de esta clase, se le va a llamar punto crítico a un número C, llámese constante, si su imagen da 0. Si su imagen da 0. Dice, o bien, si esa derivada, la derivada de C en esa imagen, se indefine, ¿verdad? Si su imagen en la derivada da 0. Entonces, ven que interesante. Estamos trabajando con puntos críticos, estamos trabajando con una función, pero el análisis que hacemos para determinar si es un punto crítico es en la derivada, ¿ven? F' es en la derivada, por eso es que vamos a ocupar derivar. Dice, estos puntos nos permiten analizar el sentido de variación o monotonía. Este sentido de variación o monotonía era lo que les estaba haciendo antes con la gráfica de que aquí crece, ¿ven? Que aquí crece, aquí decrece. O sea, eso se le llama sentido de variación o monotonía de la función. Así también como sus máximos y mínimos, que fueron los puntos que ahorita acabamos de analizar. Entonces viene otro teoremita. No es que todos se los tengan que aprender, pero sí es importante que sepan por qué es que estamos definiendo cuando una función crece y decrece en un intervalo, dependiendo de la derivada, pero eso es porque hay un teorema que lo sustenta. Todos estos teoremas, jóvenes, cuando uno estudia matemática, todos estos teoremas se los demuestran a uno, o sea, ya vienen demostrados, o uno tiene que demostrarlos, ¿verdad? Entonces, ustedes nada más se les está enunciando.
Entonces viene el teorema de la monotonía de una función. Dice, sea una función continua, muy importante. Vean que todos los ejemplos que vimos acá, jóvenes, fueron de funciones continuas. Ven que cuando yo hice la gráfica aquí, no levanté el lápiz en ningún momento. Eso quiere decir que es una función continua. Ya ese tema lo habíamos visto ahora en límites. Entonces dice que sea una función continua en un intervalo a, b. Y muy importante, que sea derivable en cada punto de ese intervalo abierto. Aquí sí vamos a trabajar con un intervalo abierto. Dice que si existe un X que pertenece a ese intervalo abierto, entonces vamos a tener estas tres condiciones. La primera, si la imagen en la derivada me da mayor que 0, es decir, me da positiva, entonces la función es estrictamente creciente en ese intervalo. ¿Okay? Si es mayor que 0, recuerden que mayor que 0 significa que aquí la imagen, en este caso de la derivada, dio positiva. Si me da menor que 0, es decir, negativa, entonces la función es estrictamente decreciente. Entonces ven, aquí antes fue bonito porque lo vimos en la gráfica, ¿cierto? Aquí vimos en qué intervalo bajaba, en qué intervalo subía y etcétera. Pero aquí vamos a analizarlo meramente en el criterio de la función. Entonces, por eso vamos a analizarlo ya con estos teoremitas, ¿ok? Y si fuese el caso de que esa imagen me da 0, me da igual a 0, entonces quiere decir que esa función es constante en ese intervalo, ¿ok? Ahora, veamos otro teoremita, el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada, jóvenes, nos va a servir para hallar los puntos críticos. ¿Cuáles eran esos puntos críticos? Esos puntos máximos y esos puntos mínimos de la función. ¿Okay? Esos son los puntos críticos que vamos a hallar. O donde la función termina de crecer y donde la función termina de decrecer. Esos son los puntos críticos. Entonces dice que si la función es creciente para valores menores que c, y decreciente para valores mayores que c, entonces existe un máximo relativo, que fue lo que vimos acá. Nuestro máximo relativo estaba acá. Y viene el otro puntito del teorema, dice que si la función es decreciente para valores que c y creciente para valores mayores que c, entonces existe un mínimo relativo, que fue lo que vimos aquí anteriormente. ¿Ven? Nuestro mínimo relativo estaba acá. Ahora, se puede resumir de una manera más sencilla. Nosotros vamos a usar estas notaciones, jóvenes. En lugar de decir crece, escribimos una flechita hacia arriba. En lugar de decir decrece, vamos a escribir una flechita hacia abajo. ¿Ok? Entonces dice, si la función crece, es creciente antes de c y decreciente después de c, entonces quiere decir que hay un máximo relativo. Es como que si nosotros hiciéramos, jóvenes, una curvita, crece, decrece. Entonces, como crece y decrece, va a haber un máximo relativo, hay un punto mayor. Si la función en este caso decrece antes del punto C y crece después del punto C, entonces quiere decir que tenemos un mínimo relativo. Es como si nosotros hiciéramos la gráfica, bajamos y luego subimos. Quiere decir entonces que hay un mínimo, hay un punto mínimo relativo ahí. ¿Ok? Ya para la otra semana vamos a graficar, entonces ustedes lo van a ver de una manera más detallada, gráficamente hablando. Entonces vean acá, tenemos esta función. Nos piden que haga el estudio del sentido de variación. ¿Qué es el sentido de variación? La monotonía, es decir, dar los intervalos donde la función crece y decrece. También me están pidiendo que haya los puntos máximos y los puntos mínimos, es decir, esos puntos críticos que vamos a determinar, pero para ello necesitamos la primera derivada. Entonces vamos a hallar, el primer paso que vamos a utilizar acá es hallar la primera derivada de esta función. ¿Cuál es la función que vamos a trabajar, jóvenes? Esta, la que nos están dando acá. Ven que aquí no nos están dando la gráfica, nos están dando el criterio de la función. Entonces vamos a trabajar manualmente hallando la derivada. En este caso, la derivada de f de x va a ser igual, como son puras potencias, lo podemos resolver sin ningún problema, aplicando la propiedad de la potencia. Bajo el exponente 2 a multiplicar por el 6, 6 por 2 me va a dar 12.
Al exponente x le resto un 1, me queda x a la 1. Menos 3 cuartos por, aquí voy a hacerlo paso a paso para que lo comprendan mejor. Bajo el 4 a multiplicar y al exponente 4 le resto un 1, me queda x a la 3. Más la derivada de 4 que nos da 0. Aquí ustedes pueden observar que este 4 se cancela con este 4, o si lo hacen con la calculadora, pues les va a dar 3, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer ahí con la calculadora, entonces les queda que la primera derivada de f de x va a ser igual a 12x menos 3x a la 3. No vamos a escribir el más 0, ¿cierto? Entonces, esta sería nuestra primera derivada. Eso es lo que vamos a ocupar. Permiso, profe. Uh-huh. En este tipo de ejercicios sí sería bueno siempre derivar con tablas para el primer paso. Iván, siempre, nunca les van a pedir la definición porque va a ver que este tipo de ejercicio es un poquito extenso. Hay que hacer, aquí vamos a hacer 5 pasos, bueno, 4, porque el quinto paso sería la graficación, que no vamos a llegar esta semana. Nada más voy a mostrarles cómo quedaría aproximadamente la gráfica. Pero sí, son muchos pasos y por lo tanto la derivación ustedes lo hacen con las tablitas, no con la definición. Ah, ok, perfecto. Gracias. Con gusto. Bueno, ese es el primer paso. ¿Ok? Ven lo bonito de la matemática, jóvenes. La matemática es tan ordenadita que ustedes tienen que resolverlo todos por procedimientos. O sea, son ejercicios diferentes, pero los procedimientos siempre van a ser los mismos. Lo que van a cambiar son las letras y los números, pero los procedimientos van a ser los mismos. En este caso, para hallar el sentido de variación de una función, lo primero que vamos a hacer es hallar la primera derivada de la función. A veces, dependiendo del ejercicio o dependiendo del criterio de la función que nos den, a veces nos dan las derivadas de una vez, porque tal vez son ejercicios muy largos que lo que ellos no ocupan es que derivemos, lo que ocupan es que nosotros demos esos intervalos donde la función crece o decrece. Entonces, van a ver que más adelante vamos a ver ejercicios donde ya nos dan la primera y la segunda derivada, ni siquiera tenemos que hallarla. Es empezar a factorizar y hacer la tablita de variación. Entonces, bueno, ya tenemos el primer paso, que es hallar la primera derivada. Vamos con el segundo paso, que es factorizar y despejar. Pero ¿a quién voy a factorizar y despejar? A este de acá. ¿Ok? Este es el que yo voy a factorizar y derivar. Factorizar y despejar. ¿Ok? Muchas veces, a veces nos dan ejercicios que ya no se pueden factorizar, entonces perfecto, pero hay casos como este tipo de polinomios que sí se puede factorizar. ¿Cuál método utilizaríamos, jóvenes, para factorizar este ejercicio? Factor común. Muy bien. ¿Cómo quedaría la factorización? ¿A quién sacaríamos de factor común? Tercera y x. Ajá, al 3 y a la x, ¿verdad? Haríamos a factor común el 3 y la x. Eso es un tema de mate general. Por eso se acuerdan que al inicio de cálculo yo les dije, porfa, chicos, repasen lo que es factorización porque lo vamos a utilizar. Entonces aquí factor común sería sacar el factor común entre 12 y 3, que va a ser 3, y entre x a la 1 y x a la 3 sacamos la x de menor exponente, que es 1. ¿Qué nos va a quedar? Lo que no pudimos sacar, o hacen ustedes la división. 12x dividido entre 3x nos queda 4, ¿cierto? 2 entre 3, 4, x entre x, 1 y 4 por 1, 4. Bajamos la resta. 3x a la 3 dividido entre 3x a la 1, porque recuerden que tomamos los monomios que estaban anteriormente divididos entre el factor común que obtuvimos. Entonces, 3x a la 3 dividido entre 3x a la 1 nos va a quedar x a la 2, porque 3 entre 3 nos da 1, y x a la 3 entre x a la 1, restamos exponente y nos quedan 2. ¿Vamos bien hasta acá? Con la factorización factor común. Sí, profe. Uh-huh. Sí, profe. Ok, muy bien, jóvenes. ¿Está completamente factorizada esta función o falta? ¿Ustedes qué opinan? Hay una diferencia de cuadrados. Correcto, muy bien. Hay una diferencia de cuadrados. Ustedes observan, aquí yo tendría un a la 2 menos un b a la 2, que por fórmula notable, a a la 2 menos b a la 2 es igual que a más b por a menos b. Entonces vean que todavía este binomio de acá lo podemos factorizar por la tercera fórmula notable, que es la resta de cuadrados. ¿Okay? Entonces vamos a factorizarlo. Todavía nos falta, entonces vamos a colocar aquí el 3x y
En este caso, para poder hallar ese A y ese B, es sacar la raíz cuadrada de A y la raíz cuadrada de B. En este caso, la raíz cuadrada, perdón, de A a la 2, en este caso la raíz cuadrada de 4 sería 2. Y la raíz cuadrada de X a la 2 sería X. Entonces, sería escribir esos dos binomios, uno con suma y el otro con resta. O uno con resta y el otro con suma. Recuerden que como es una multiplicación, no importa si ponen primero el de la resta y luego el de la suma o viceversa. ¿Okay? ¿Estará completamente factorizado, jóvenes, este ejercicio de acá? ¿Faltará? No, profe. Ah, está. Sí, multiplicar paréntesis. ¿Perdón? Multiplicar los paréntesis, ¿no? Ah, pero es que más bien aquí lo que queremos es dejarlos multiplicando, porque ven que se estaban sumando. ¿Ven? Ah, Ellos sí, estaban cierto. sumando. Entonces, factorizar, lo más bien lo que yo quiero es que todo quede en multiplicaciones. Ujú, ujú. Sí, tiene razón, profe. Ujú. ¿Faltaría alguno que factorizar, chicos? Yo diría que no. No, ¿verdad? Ya tenemos Sí, aquí yo creo que 4 no, profe. factores. ¿Cierto? 4 factores que este lo puedo dejar juntito, para que no quede solito el 3 ni la X, ¿verdad? Eso sí ya tiene que estar aparte, el 2 más X y el 2 menos X. Algo muy importante, jóvenes, ha pasado en algunos cursos que yo he dado, ha pasado que esta factorización me la hacen así. X más 2, X menos 2. Y de hecho hubo un ejercicio muy similar en el examen. ¿Por qué no se puede hacer así? Porque hay uno que el 2 no es negativo. Ujú. Y vean que aunque en el binomio uno diría, es que profe, primero va la X. No, pero es que el binomio que vamos a factorizar tiene primero el 4, que es digamos por decirlo así, la A, el número. Entonces, si viene primero el 4, el que yo factorizo primero va a ser el 4. ¿Ven? Va primero el 2. ¿Por qué? Porque no es lo mismo X menos 2 que 2 menos X. ¿Cierto? No es lo mismo. Entonces tengan mucho cuidado porque miren que a veces fallan en eso. Factorizan bien, pero lo escriben así porque dicen, profe, es que primero en la fórmula notable viene primero la X, ¿no? Pero es que el binomio, yo tengo que adaptarme al binomio que voy a factorizar. Entonces tengan mucho cuidado, ¿verdad? Aquí en este caso primero va el 2, porque está primero el 4 a factorizar. ¿Ok? Muy bien. Profe, ¿Sí? Sí. pero no habría problema si coloco bien los signos. Digamos, X, o sea, si acomodo el binomio, pero acomodo bien los signos de cada uno, estaría bien también, ¿no? Digamos, otra manera de escribirlo, Andrés, sería 3, esperen un segundito porque estoy usando otro lápiz. Sería escribir 3X, puede escribir X más 2 porque 2 más X y X más 2 sí son iguales. Pero este se quedaría así, 2 menos X. Si usted quiere escribir X menos 2, tendría que extraer un negativo y ahora sí, X menos 2. ¿Ven? Sí, de hecho eso me refería. Ajá, así quedaría. Pero tendría entonces que extraer este menos, ¿verdad? ¿Ok? Tendrían que tener mucho cuidado. Esto nos sirve mucho cuando nosotros estábamos viendo límites y necesitábamos factorizar porque abajo nos quedaba un X menos 2, por ejemplo. Entonces, este procedimiento era muy útil para cancelar fracciones. En este caso, jóvenes, no vamos a hacer este procedimiento. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es cancelar, mi objetivo es nada más factorizar estos términos de acá. ¿Ven? Ya lo tengo factorizado. Entonces, hasta ahí quedaría el ejercicio. ¿Ok? Ya tenemos un factor, 2 factores, 3 factores. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe. Vamos bien. Profe, el nombre era de un teorema, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era? Esta factorización que hicimos. Bueno, digamos, todo lo que estamos haciendo era referente a un teorema. ¿Cómo se llamaba? Vamos a devolvernos. Este teorema del criterio de la primera derivada. Ok, entonces, pero esto sí es, digamos, esto que estamos resolviendo es referente a eso, ¿cierto? Sí, en realidad son 3 teoremas que hemos visto, Dani. El teorema de Fermat, por si la imagen de la derivada me da 0. Ahí podemos entonces hallar máximos y mínimos. El teorema de la monotonía para determinar los intervalos donde la función crece y decrece. Y el criterio de la
primera derivada que me va a ayudar a encontrar ese máximo y ese mínimo relativo. Ok, pero el procedimiento en sí, entonces no es referente, digamos, a uno de los teoremas, sino que es como a averiguar el sentido de la variación. Sí, en realidad cuando apliquemos este teorema de acá, vale, primero vamos a necesitar entonces hallar esos intervalos y para hallar los intervalos necesito primero factorizar, que es el procedimiento que se recomienda. Ok, sí. Gracias. No, con gusto. Entonces vean acá, ya factorice. Ahora, el siguiente paso que vamos a resolver, en este caso es despejar. ¿A quién vamos a despejar? Bueno, vamos a tomar primero al 3x y vamos a despejar la x. Vamos a igualarla a 0, porque aquí ve, entonces ya abarco aquí la consulta de Daniela. Vamos a utilizar este teorema de Fermat, donde voy a igualar a 0, ¿ok? Entonces vamos a igualar a 0. Vamos a despejar aquí el 3x. No los mareo con el Zoom, jóvenes. Estamos como en Prezi. No, no es Prezi, pero digo yo que si no los mareo agrandando y luego minimizando. Bueno, vamos a despejar aquí la x. Para despejar esta x, recuerden que este 3 que está aquí multiplicando pasaría a dividir. Lo que nos da que x es igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestra primera imagen. Ya le igualamos a 0. Aquí tenemos nuestra primera imagen. Vamos con la otra. Vamos con esta de acá. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos que 2 más x va a ser igual a 0. Para despejar esta x, este 2 que está aquí sumando, lo vamos a pasar a restar. Nos queda entonces que x es igual a menos 2. Tenemos aquí entonces nuestra segunda imagen. ¿Ok? Vamos con la siguiente, la que nos falta. Vamos a usar aquí otro color. Esta de acá. ¿Ok? Entonces sería 2 menos x es igual a 0. Para despejar nuestra x, quitamos primero este 2 que está aquí sumando, lo pasamos a restar. Entonces nos queda que menos x es igual a menos 2. Y ese menos 1 que está multiplicando a la x, lo pasamos a dividir. Lo que x nos daría 2 positivo. Ecuaciones sencillitas, ¿ven? Entonces ven todo lo que hemos visto en este ejercicio. En el primer paso vimos derivación, hicimos un procedimiento de derivación, ¿cierto? En este segundo paso vimos factorización y ecuaciones, porque para despejar necesito aplicar ecuaciones, ¿cierto? Hemos visto tres temas aquí de mate general. Estos dos de mate general y el anterior de ahorita de cálculo. ¿Qué vamos a hacer con estos 3 puntos, jóvenes? Estos van a ser nuestros posibles 3 puntos críticos. Es decir, van a ser los puntos donde la función o empieza o termina de crecer o de decrecer. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar estos 3 puntos, el 0, el menos 2 y el 2, los vamos a colocar en una tablita. En una tablita simulando que es un eje X. Entonces, véanla acá. Simulando que es un eje X. ¿Se acuerdan del famoso eje X? ¿Cómo estaba el eje X, jóvenes? Horizontal, ¿verdad? Para empezar. ¿Cierto? Este era nuestro eje X. Aquí va a estar de menos infinito hasta más infinito. ¿Cierto? Entonces, perdón, profe, era que uno tomaba de referencia el punto como donde uno marca, digamos en este caso en 0. Ese es el punto en X y entonces ahí uno se basa para hacer los negativos y los positivos a partir de ese punto. Correcto. Aquí el punto medio, por ejemplo, aquí estaría el 0. Del 0 a la izquierda estarían los valores negativos y del 0 a la derecha estarían los valores positivos. Lo que pasa es que aquí no vamos a dibujar la recta numérica, nada más para que ustedes se guíen, pero sí vamos a colocar en esta tabla los extremos que vamos a trabajar con menos infinito y más infinito siempre, pero aquí adentro, jóvenes, estos valores tienen que estar ordenados de valor menor al mayor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que les estoy explicando aquí la rectita numérica. ¿Quedó claro, jóvenes, cómo vamos a ubicar los números aquí en la tablita? Sí, profe. Sí, profe. Profe, de ¿Sí? hecho, esta tabla de variación, ¿verdad? Que es igual al orden que se saca cuando tengo una inecuación. Correcto, correcto. Muy buena
Muy buena analogía en ese caso, Andrés, porque esos valores, cuando usted va a la respuesta en una inecuación, tienen que estar ordenados para que el intervalo tenga sentido. Por ejemplo, yo no voy a dar la respuesta de un intervalo que va, por ejemplo, ¿verdad? De 7 a menos 3. Eso no tiene sentido, porque el 7 no es menor que el menos 3. Los intervalos tienen que estar siempre ordenados del número menor al número mayor. Lo mismo vamos a trabajar aquí en la tablita de variación. En esta tablita de variación vamos a colocar los datos del número menor al número mayor. ¿Cuáles son esos valores? Perdón, estos valores que me están dando acá. El 0, el menos 2 y el 2. ¿Sí? Profe, Bueno, con lo de los signos es igual, digamos, se respeta que, por ejemplo, si es constante todo es positivo, luego lo de la X empieza en negativo y luego Sí. eso de los signos sí es igual. Okay. Sí, a veces se confunden un poquito, entonces yo les voy a explicar de dos maneras, Andrés, en este caso. Cuando nosotros hacemos la tablita, lo primero que vamos a hacer es colocar de manera horizontal, por si alguno nunca había hecho esta tablita, ahora voy a explicarla como desde cero. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que va, ¿sí? consulta, ¿por qué no se puede poner el 3X junto? Sí, claro que sí se puede. Ah, Ahorita les explico esa parte. Sí, es que aquí lo colocaron porque como es tomado de un libro, colocan todos los factores separaditos, ¿verdad? Pero se pueden, ahorita les explico por qué. Bueno, lo primero que vamos a colocar son los datos de manera horizontal, que son los que estamos trabajando como si fuera la recta del eje X. ¿Ok? Esa parte quedó clara. La tablita va a consistir en un eje horizontal, que son esos valores, y en un eje vertical, que van a ser los factores que obtuvimos aquí en factorización. ¿Cuáles serán esos factores? El 3, el X o el 3X juntito, el 2 más X y el 2 menos X. Esos van a ser nuestros 3 o 4 factores. Entonces, ven aquí, tenemos el 3, vamos a separarlos. Tenemos aquí el 3, el X, el 2 más X y el 2 menos X. Profe, disculpe. Sí, Ren. Pero lo que decía el compañero con el 3X, pero si fuera negativo, sí no se puede poner junto, ¿verdad? Tienen que tener cuidado. Ahorita les voy a explicar por qué. No es que no lo puedan poner junto, pero ¿qué significa estos valores? ¿Qué es ustedes, profe? ¿Qué es ese montón de más y menos que ustedes tienen ahí? En realidad, jóvenes, lo que nosotros hacemos es tomarnos un valor que está entre este intervalo. ¿Qué valor está entre menos infinito y menos 2? Cualquier valor menor que menos 2. Por ejemplo, menos 5, ¿cierto? Cualquiera. No importa el que ustedes se den, cualquiera. El punto es que ustedes tomen este valor y lo sustituyen aquí en la X. Como aquí no hay ninguna X y el valor 3 es positivo, entonces por eso todo da positivo, ¿cierto? Porque no hay ninguna X que yo pueda sustituir por menos 5 en este intervalo. Por ejemplo, aquí en este otro intervalo, ¿cuál sería un valor? Entre menos 2 y 0. Por ejemplo, menos 1, ¿verdad? No hay ninguna X que yo pueda aquí sustituir por menos 1, ¿cierto? Por ejemplo, aquí un valor entre 0 y 2. Por ejemplo, el 1, para darnos valores enteros, pero puede ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser raíz de 2, menos 0,8, etc. ¿Ok? Y otro valor, otro intervalo que tenemos es entre 2 y más infinito. ¿Qué valores hay entre 2 y más infinito, jóvenes? Cualquier cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que el 10, por darme un valor, ¿verdad? Pero puede ser cualquier valor que esté entre 2 y más infinito. Imagínense, la condición es que sea mayor que 2, nada más. Cuando yo me doy ese ejemplo, yo lo que hago es sustituir. Ahorita les explico una manera más rápida, voy a explicarles la lenta, porque esta tablita de variación, van a ver que me voy a tomar el tiempo para explicarla, porque a veces se les hace un enredillo, ¿verdad? Entonces, hay dos maneras de hacerla. La primera y la más segura para mí, ¿verdad? Como yo les estoy explicando, es darse valores que estén en esos intervalos. Entonces, el menos 5, cuando yo tengo un 3 aquí, yo no lo puedo sustituir porque no tengo ninguna X, como les decía, que hay un X a la 0. Pero si la sustituyo, menos 5 a la 0 me da 1 y 3 por 1, 3. Entonces, siempre me va a dar positivo. En estos cuadritos de acá, yo lo que voy a escribir son los signos que me dan en ese resultado. Yo no voy a escribir el resultado, por ejemplo. Si sustituyo aquí la X, ay, mira, lo borré.
Un segundito. Si sustituyo aquí la X por menos 5, ¿verdad? Entonces menos 5, esto me daría menos 5, ¿cierto? Pero yo no voy a escribir el menos 5, voy a escribir nada más el signo que me dio. ¿Ven? Si sustituyo aquí la X por menos 1, que fue el valor que di antes, aquí que está en el intervalo entre menos 2 y 0, y eso me va a dar menos 1, pero yo no escribo menos 1, yo escribo nada más el signo, o sea, si me dio positivo o negativo. Si sustituyo aquí la X por 1, y X por 1 sería 1, ¿verdad? Entonces me da 1 positivo, pero yo nada más escribo el signo, ¿ven? Si sustituyo aquí la X por 10, me va a dar 10. Pero ¿cómo es el 10? Positivo. Entonces, ven, yo nada más escribo el signo. Ahora, es una manera muy lenta, yo sé que muy lenta, pero es muy segura de hacerlo. Y eso lo hago con todos. No tengo que cambiar el valor. El menos 5 puedo usarlo para la X, para el 2 más X y para el 2 menos X. Ven acá, si sustituyo el menos 5 acá, 2 menos 5 me va a dar menos 3, ¿cierto? Pero entonces escribo el signo nada más. Si sustituyo aquí la X por menos 1, 2 menos 1 me va a dar 1, me va a dar 1 positivo. ¿Ve? Entonces yo nada más escribo el signo. Si sustituyo aquí la X por 1, 2 más 1, 3, me dio positivo, entonces escribo el signo. 10 más 2 me da 12, pero nada más escribo el signo, me dio un resultado positivo. ¿Ven? Y así lo hago con todos. Voy con el siguiente. 2 menos 5, eso me va a dar, 2 más 5 me va a dar 7. 7 positivo. Menos 1, vamos a cambiarlo aquí. No voy a escribir aquí menos 5, sino menos 1, que estamos aquí en este intervalo. 2 menos menos 1 sería 2 más 1, que esto daría 3, da positivo. Cambio el 1. Sustituyo la X por 1. 2 menos 1 me va a dar 1 positivo. Entonces me va a dar, pongo el signo positivo. Y sustituyo aquí por la X por 10. Entonces 2 menos 10 me va a dar menos 8. Me dio negativo, escribo el signo. Entonces ven que es un poquito lento, pero para mí en lo personal es muy seguro. No hace falta que escriban, jóvenes, como les digo, estos resultados. Ven, yo estos resultados no los escribo, pero sí escribo el signo, si me dio positivo o me dio negativo. ¿Ok? Y ya una vez que tengo todos esos signos, jóvenes, vean qué interesante, vean qué bonito. Voy a trazar una línea aquí, porque a mí siempre me gusta trazar una línea aquí bien gruesita para que ustedes diferencien qué es el procedimiento que vamos a hacer ahora. Bueno, ese era un método, ¿verdad? Voy a explicarles el otro método si no quieren sustituir. Supongamos que ustedes dicen, ay no, profe, qué pereza estar sustituyendo ahí. Imagínense, toda la vida dándome valores. Siempre van a ser factores pequeñitos, ¿verdad? Porque para eso factorizamos. O sea, estos valores que ustedes van a tener aquí siempre van a ser pequeños. Pero, y si alguno no quiere estar sustituyendo, el otro método que pueden hacer es el siguiente. Por eso yo les decía aquí, Fernando, no importa si unen el 3 y el X o quieren trabajarlo por aparte. Si lo hacen con ese método es igual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes hicieron aquí un despeje. Devolvámonos un momentito. El 0 de esta X, ¿verdad? En este caso de 3X o de X va a ser el 0, ¿cierto? Entonces este va a ser, ven, por eso hay un puntito acá resaltado, ¿lo ven? Ahorita van a ver por qué estamos poniendo esos puntitos. Ven, el X tiene como 0, su 0. Bueno, aquí casualmente es su 0, ¿verdad? Ahora, este 2 más X tiene como 0, ¿a quién? ¿A quién, jóvenes? Menos 2. Al menos 2, ¿ven? Entonces, por eso hay un puntito acá, en esta fila y en esta columna. Profe, ¿Sí? ¿verdad que esos puntitos se pueden denotar con una doble barra también? Ahorita le explico. Eso se hace con doble barra cuando tenemos una fracción. Ahorita vemos un ejemplo con fracción. Todavía aquí, como no tenemos una fracción, ven que la primera derivada y la función que me dieron, no tenemos letras X en el denominador. Entonces, ahorita no recurrimos a esas barritas. Pero ahorita les explico dónde sí las recurrimos. Bueno, ¿y cuál era nuestro 0 de 2 menos X? ¿Cuál era? 2. 2. Entonces
Entonces, por eso está este puntito acá. Cuando tenemos esos datos, jóvenes, ven qué interesante. Esos puntitos nos ayudan a agilizar los signos. Como aquí no tenemos ningún 0 en 3, por eso es que todo da positivo, porque el 3, en este caso, jóvenes, voy a cambiarle aquí el color, porque el 3 aquí es positivo. Entonces, por eso es que todo dio positivo. ¿Ven? Ahora, cuando la X está positiva, algo muy importante, cuando aquí la X está positiva, de ese punto a la izquierda, todo es negativo. Y de ese punto a la derecha, todo es positivo. ¿Ven? Qué rápido. Pero tienen que tener cuidado porque la X tiene que ser positiva. ¿Ven? ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Y si estuviera con un negativo? Ah, ahorita vamos ahí. Ahí vamos. Ok. Está bien. Ok, se están prestando atención. Ven aquí. La X está positiva, ¿cierto? Entonces, de este punto a la izquierda, todo es negativo. Y de ese punto a la derecha, todo es positivo. ¿Ok? Y vamos con la consulta del compañero. ¿Qué pasa si esa X es negativa, como en este caso? Entonces, más bien es al revés. Si aquí la X está negativa, más bien es al revés. De este punto a la izquierda, todo es positivo. Y de ese punto a la derecha, todo es negativo. ¿Vieron qué rápido? ¿Cuál prefieren ustedes, jóvenes? Eso segundo. De la X. Trabajar con la X. Claro, es más seguro, pero tienen que tener cuidado, fijarse siempre el signo de la X, ¿verdad? El secreto está en el signo de la X, porque si no, vean este caso. Con el signo de la X ya cambió los signos en la tablita, ¿cierto? Entonces tengan mucho cuidado. Entonces, a mí el primero que les expliqué, ¿verdad? Con el 5 y todo lo demás, digo, con el -5 que me di aquí, con el -1, con el 1, con el 10, es un método muy lento, pero muy seguro, por si se les olvida trabajar con esta tablita de signos. Y el segundo procedimiento es trabajar con los signos de acuerdo con los ceros, pero tendrían que escribir, jóvenes, tendrían que escribir estos puntitos de acá, ¿verdad? No se les puede olvidar estos puntitos de acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿Sí? una pregunta, nada más, si el 3 fuera negativo, todo iría negativo, ¿verdad? Ajá, correcto, correcto. Si Ok. separan en este caso serio, si separan el numerito de la X, entonces tienen que basarse en el signo que tiene adelante. Igual Ok. acá, muy buena esa pregunta, serio. Profe. Igual acá, vean un momentito. Aquí dio vamos a ver, vean un segundito. Aquí dio positivo, todo dio positivo porque el 3 estaba positivo. Y aquí dio positivo a la derecha y negativo a la izquierda porque la X estaba positiva. Pero, como hizo la consulta ahora el compañero, ¿qué pasa si aquí hubiese estado negativo? Si aquí hubiese estado negativo, entonces todo iría negativo. Y si aquí la X hubiese estado negativa, entonces aquí iría positivo, positivo adelante y negativo después. ¿Ven? Entonces tienen que tener cuidado. Le abarqué la consulta, serio. Sí. Profe, una pregunta. Sí. Para exponentes pares también la X sería positiva, ¿verdad? Y impares sería negativa. Correcto, Andrés, correcto. Porque Y cuando tenemos un binomio, vean, muy buena esa pregunta de Andrés, porque más adelante lo vamos a ir trabajando con diferentes ejemplos, ¿verdad? Pero aprovechando la consulta de Andrés, a veces cuando nosotros factorizamos nos queda este binomio elevado a la 2, por ejemplo. Quiere decir que son dos binomios iguales. Y ustedes lo pueden separar, ¿ok? Cada uno en un renglón o lo pueden dejar así uniditos, pero si los dejan unidos, cada vez que tienen un exponente par, todo daría positivo. Y si tienen un exponente impar, del 0 a la izquierda, de ese valor 0 a la izquierda da negativo y de ese 0 a la derecha daría positivo. Pero ahí tendría que darles como un ejemplo, ¿verdad? Tal vez ahorita no lo visualicen muy bien, pero sería mejor con un ejemplo. Más adelante puede ser que veamos un ejemplo aquí en este caso. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? sí, profe. En parte Ok. sí. Perfecto. Muy bien. Vean que me tomé el tiempo para explicarles esa tablita, ¿verdad, chicos? Cuidado, fallan signos. Cuidado, fallan signos. Esto es como contar con el abaco, ¿verdad?
Cuidado se saltan ahí un puntito porque ya fallarían los signos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ya voy a borrar todo esto porque tanto color aquí ahorita nos puede alterar un poquito. El siguiente paso que vamos a hacer, jóvenes, es el siguiente. Vamos entonces a multiplicar esos signos. Ya aquí tenemos todos esos factores. Hasta aquí llegó los factores, ¿cierto? Lo que sigue es multiplicar estos signos. Más por menos, menos, menos por menos, más por más. O en resumen, si quieren hacerlo de una manera más rápida, es si tengo, en este caso, 2 negativos, como 2 es un número par, el resultado es positivo. O nada más multiplican los negativos, en otras palabras. Más fácil, menos por menos da más. Aquí solo tengo un menos, entonces da menos. ¿Ven? O si lo hacen, más por menos da menos, menos por más da menos, menos por más da menos. Bien, esta es la ley de signos acá. ¿Ok? Entonces, solo tengo un negativo. Ay, mira, borré ahí la línea. Un segundito. ¿Ok? Entonces, como solo tengo un negativo, el resultado da negativo. ¿Cuántos negativos tengo aquí en esta columna, jóvenes? En esta. Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Entonces, el resultado da positivo. Más por más, si ustedes hacen así, más por más, da más por más, da más por más, da más. ¿Ven? ¿Y cuántos negativos tengo en la siguiente columna? Solo uno. Entonces el resultado da negativo. Ahora, ¿se acuerdan por el teorema, que era el que me estaba preguntando antes Daniela? Voy a devolverme un toquecito. ¿Qué habíamos dicho aquí con el teorema, jóvenes? Que si daba positivo, en ese intervalo era creciente. Si daba negativo, era decreciente. Y si daba 0, era constante, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes van a observar que me está dando, en este caso, en este primer intervalo, voy a reducirlo un poquito acá, en este primer intervalo de menos infinito a menos 2, la función es creciente, ¿cierto? De menos infinito a menos 2, la función es creciente. De menos 2 a 0 es decreciente. De 0 a 2 es creciente. Y de 2 a más infinito es decreciente. ¿Por qué? Porque ven acá, da positivo, la función es creciente. Da negativo, la función es decreciente. Da positivo, la función es creciente. Da negativo, la función es decreciente. O sea, si la derivada me da positivo, la función va a ser creciente. Si la derivada me da negativo, la función va a ser decreciente. ¿Vieron qué bonito? Vamos bien hasta Todo acá. bien, hasta ahí. Todo bien, sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿para repetir el último? ¿Perdón? ¿O que repito otra vez eso, lo que les dije? Sí, el último que acaba de decir. Entonces, vean. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, ven que aquí estamos trabajando con la derivada, el resultado de los signos de la derivada, porque todo esto fue a raíz de la derivada, ¿verdad? Todo esto fue el resultado de la derivada. Entonces, si la derivada es negativa, la función es decreciente. ¿Ven? Negativo, la función es decreciente. Positivo, la derivada, la función es creciente. Hasta ahí vamos bien. Aplicando ese teorema. Entonces, prácticamente aquí estamos aplicando todos esos teoremas. Ahora. Profe. ¿Sí? ¿Y en qué caso daría 0? No, aquí no va a dar 0. No. No. Al menos que tengamos ahí una función lineal que no podamos, y que la derivada da 0. Digamos, aquí en lugar de esta función, Andrés, nos están dando una función que a la hora de derivar, aquí la derivada da 0, entonces ya ahí la función es constante. ¿Verdad? Porque no tendría nada que sustituir ni signos que aplicar. ¿Cierto? Sí, pero difícilmente nos va a dar 0, por decirlo aquí en estos ejemplos. Ahora, algo muy importante, vean qué interesante. Habíamos dicho que si en ese punto C, ¿se acuerdan que habíamos trabajado en otro teorema? Que si aquí teníamos un C, y si antes de ese C la función era creciente y luego era decreciente, teníamos un punto máximo. Si en esa función teníamos un punto C y al lado izquierdo era decreciente y al lado derecho era creciente, teníamos un punto mínimo. Si en ese punto C al lado izquierdo era creciente y al lado derecho era decreciente, teníamos un punto máximo.
Entonces, ven, aquí también ya podíamos definir que menos 2, voy a hacerlo aquí con otro color, voy a borrar aquí. En este caso, vamos a hacerlo aquí como si fuera una montaña rusa, ven. Aquí subo, aquí bajo. Entonces tenemos un punto máximo. Este es nuestro punto máximo. ¿Ven? Aquí subo y aquí bajo. Entonces aquí tenemos un punto máximo que es 2. Sin embargo, aquí entre menos 2 y 2, vea que aquí bajo y aquí subo. Entonces tenemos un punto mínimo que es 0. ¿Vieron qué bonito? Ya tenemos entonces nuestros puntos máximos y nuestros puntos mínimos. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Ok, entonces aquí ya tenemos cómo dar la respuesta. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta, jóvenes? Ven qué interesante. Hay dos maneras aquí en este caso de dar dos cosas que nos están pidiendo, ¿verdad? Primero, la monotonía, ¿cierto? O el sentido de variación. Entonces vamos a dar la respuesta con base en esta tablita de acá. Entonces, la función... Ay, mira, está muy preciso ese lápiz. Esperen un segundito. La función f de x va a ser creciente. ¿Va a ser creciente en qué intervalos? De menos infinito a menos 2 va a ser creciente, unido con una U mayúscula de unión, que esa es una simbología de matemática que significa unión de intervalos, donde también es creciente. ¿En qué otro intervalo? De 0. De 0 a 2. De 0 a 2, muy bien. Observen algo, jóvenes, ¿por qué yo estoy escribiendo estos intervalos abiertos? ¿Por qué ustedes creen que lo estoy escribiendo abiertos? Porque no se incluyen a ellos precisamente porque son como, ay, es que no sé cómo explicarlo, o sea, es que a ellos no se les incluye porque están en los límites de ser decrecientes. Correcto, están en los límites, correcto. ¿Qué significa eso? Lo que acaba de decir Dani, que no lo puedo incluir, bueno, primero porque el menos infinito no lo puedo cerrar, ¿verdad? El menos infinito siempre y el más infinito siempre van a ir los intervalos abiertos. Ahora, el menos 2 no lo puedo incluir porque resulta que también en el menos 2 y la función empieza a decrecer, ¿cierto? ¿Dónde decrece? En estos dos intervalos, ¿cierto? Entonces decrece de menos 2 a 0, unido con el intervalo de 2 a más infinito. Entonces es un punto límite, es un punto de referencia. O sea, en el menos 2, vean qué interesante. En el menos 2 terminó de subir, pero empezó a bajar. ¿Ven? Entonces no lo podría poner cerrado porque tiene que pertenecer a los dos intervalos. Sí, Joel. No podría ser porque son restricciones. No necesariamente restricciones, porque ahorita vamos a ver lo de las asíntotas, que era lo que me decía Andrés de las dobles rayitas en la tablita de variación, sino que el menos 2 pertenece tanto en la función creciente como en la decreciente. Entonces, si yo lo cierro acá, estaría diciendo que el menos 2 pertenece en la función creciente. Y irónicamente no podría ponerlo acá entonces, ¿verdad? Tampoco cerrado. Por eso es que los intervalos van abiertos, porque nos van a dar como puntos de referencia donde la función empieza a crecer o empieza a decrecer o termina de decrecer o termina de crecer. Casi siempre van abiertos, ¿verdad? Siempre van abiertos, nunca van cerrados, nunca. En las respuestas, vean el teorema, por eso es que el teorema, veámoslo así, en el teorema venía así, ven cómo venía en el teorema, ven, con los intervalos ¿cómo? Ahí no. Con los intervalos abiertos, por lo mismo, porque la respuesta tiene que ser con intervalos abiertos, siempre, siempre, siempre. En la monotonía, ¿verdad? Esta sería la respuesta para la monotonía o el sentido de variación de la función f de x igual a 6x a la 2 menos 3 cuartos x a la 4 más 4. Ahora, además podemos dar otra respuesta, chicos. ¿Cuál otra respuesta? Aunque solo me estaban pidiendo el sentido de variación. ¿Cuál es la otra respuesta que podemos dar? Que x igual a menos 2 y esta v invertida significa en notación matemática, jóvenes, y. ¿Ok? Voy a escribirlo de nuevo para que lo vean. X igual a menos 2
y x igual a 2 son puntos, ¿qué? ¿Máximos o mínimos? Máximos. Muy bien, son puntos máximos de la función. Absolutos o relativos no sabemos porque apenas estamos analizando un intervalo, ¿cierto? No sabemos si son absolutos o relativos, pero que si es un máximo, sí. Y nos falta otra respuesta acá. Vamos a ponerla de otro color, que x igual a 0 es un punto mínimo. ¿Okay? Esa sería la respuesta, jóvenes, de este ejercicio. Entonces, vea, hicimos 3 pasos para poder brindar esta respuesta. Cuando ustedes les piden el sentido de variación o la monotonía de una función, primer paso, obtener la primera derivada. Segundo paso, factorizar y despejar. Tercer paso, hacer la tablita de variación y ya podrían dar la respuesta a partir de la tablita de variación. Siempre, a veces les preguntan, son muy específicos, ¿en qué intervalo es creciente o en qué intervalo es decreciente? O cuál es el punto máximo o mínimo. Entonces, a veces es una respuesta la que tienen que dar, pero aquí vamos a analizar las 4, por si fuese el caso de que les piden el ejercicio completo. ¿Ok? No vamos a graficar hasta la otra semana, pero gráficamente, jóvenes, la función quedaría algo así. ¿Ven? Aquí ustedes pueden observar que tenemos x igual a menos 2, x igual a 2 y x igual a 0, donde está representando los puntos máximos y está representando un punto mínimo. Si ustedes lo analizan gráficamente, aquí la función está decreciendo de menos infinito a 2, ¿ven? Perdón, está creciendo, está creciendo de menos infinito a 2, está creciendo de 0 a 2. ¿Ven aquí la función donde creció? Luego está la función decreciendo de menos 2 a 0 y de 2 a más infinito. Entonces ahí ven gráficamente eso fue lo que hicimos en esta tablita de acá y en este resultado de acá. ¿Okay? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá con este ejemplo? Profe, yo tengo solo una. Dime, Sergio. Permiso. Claro. Entonces, siempre que hagamos estos ejercicios, derivamos una vez, ¿verdad? Ajá. Si a ustedes le preguntan el sentido de variación y monotonía, entonces solo derivan una vez. Solo una vez. Ok, está bien. Sí, ya más adelante, si nos da chancecito, ahora pues ya son las 7:20, si nos da chancecito y vemos los puntos, en este caso son los puntos críticos, el punto de inflexión, que ya es para la concavidad, ahí sí ocupamos la segunda derivada. Okay. Veamos otro ejemplo, para que ya lo voy a explicar un poquito más rápido, ¿les parece? Sí. Ven que antes me tomé la paciencia para explicarles la tablita, porque yo sé que muchos lo que les confunde a veces es la famosa tablita, la tablita de variación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí no les puse los pasos, pero no importa, vamos a escribírselos acá. Entonces, ¿cuál es el primer paso, jóvenes? ¿Cuál es el primer paso que vamos a hacer para esta función? La primera. Sí, La primera, ajá, muy bien, la primera derivada, eso es lo que vamos a averiguar, ¿ok? Entonces, para hallar la primera derivada, como tenemos una función que es ¿cómo se llama? Fraccionaria, ¿qué tenemos que aplicar? A ver, Esa sería la de cocientes, profe. Correcto, muy bien, la del cociente que me dice, voy a derivar la primera función por la segunda función sin derivar menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Dividido entre la segunda función al cuadrado. Eso me decía a mí la formulita del cociente. ¿Quién era la primera función? La que está en el numerador. X a la 2. ¿Cierto? ¿Cuál es la segunda función? La que está en el denominador. X más 1. Y ese X más 1 que está en el denominador sigue en el denominador, pero elevada a la 2. ¿Ven? Que estoy aplicando la derivada del cociente. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Todo bien. Ok, entonces vamos a resolver esta derivada. Tenemos que la derivada de g de x va a ser igual a la derivada de x a la 2 sería 2x, ¿verdad? 2x. Vamos a trazar una línea aquí, sería 2x por x más 1, que ese no lo derivo, ¿verdad? Menos,
bajamos el x a la 2 y derivo x más 1. Que recuerden que la derivada de x da 1 y la derivada de 1 da 0 y 1 más 0 da 1, ¿cierto? Entonces no vamos a escribir ahí el binomio, prácticamente ya se eliminó el paréntesis. Y en el denominador me queda x más 1 al cuadrado. Recuerden que no vamos a resolver el denominador. Ustedes me dirían, profe, es que eso es una fórmula notable, es la primera fórmula notable, sí, pero recuerden que no vamos a resolverlo. El objetivo más bien es factorizar. ¿Se acuerdan que en el segundo paso vamos a factorizar? Entonces, todavía no lo vamos ¿cómo se llama? A resolver. ¿Ok? Entonces nos queda que la primera derivada de esta función va a ser, aquí sí vamos a resolver lo del numerador. ¿Se acuerdan? Lo de arriba sí lo resolvíamos, lo de abajo lo dejábamos factorizado. Entonces aquí ustedes pueden observar que pueden multiplicar este monomio por este binomio. Entonces 2x por x nos da 2x a la 2. 2x por 1 nos va a dar más 2x. ¿Ok? Menos x a la 2 por 1, x a la 2, dividido entre x más 1 a la 2. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? De mi parte no, profe. De mi Tampoco, parte profe. tampoco. Sí, en parte tampoco, profe. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, ¿verdad, chicos? Bueno, ahora lo que nos queda en el numerador es sumar términos semejantes. 2x a la 2 menos 2x a la 2 lo podemos resolver, ¿cierto? Es una resta de monomios semejantes, entonces nos va a quedar que la derivada de g de x va a ser igual a 2x a la 2 menos x a la 2. Eso nos va a dar x a la 2, ¿cierto? Más 2x, dividido entre x más 1 a la 2. ¿Ya está derivado, jóvenes, esa función? Yo creo que sí, profe. Sí, ¿Ya yo está creo que sí, derivado? profe. Muy bien. Ahora, este era el primer paso, hallar la derivada. ¿Cuál era el segundo paso, jóvenes? Hay que factorizar. Factorizar y despejar, ¿se acuerdan? El segundo paso, vamos a factorizar y despejar. ¿Ok? Entonces, ¿a quién vamos a factorizar y a despejar? Al resultado que obtuvimos, ¿verdad? A la derivada al g de x igual a x a la 2 más 2x dividido entre x más 1 a la 2. Ese es el que vamos primero a factorizar y luego a despejar. ¿Cómo factorizamos? Bueno, cada uno de ellos por aparte, tanto el numerador como el denominador. Si ustedes observan, jóvenes, ya el denominador está factorizado. X más 1 a la 2 es lo mismo que escribir, x más 1 por x más 1. O sea, ya está factorizado, ¿cierto? Entonces ese ya no lo vamos a factorizar. Vamos a factorizar el numerador. ¿Cuál sería la factorización del numerador? Vamos a escribirlo acá. Tenemos que es x a la 2. Ajá. Entonces sería factorizado. ¿A quién sacamos a factor común? A la x, ¿verdad? La X. Y nos queda entonces x más 2. ¿Cierto? Ya está factorizado. Aquí el denominador, x más 1 a la 2, lo puedo dejar así, o si ustedes quieren, eso es opcional, pueden escribir x más 1 por x más 1. Entonces, en este caso ya factorizamos el numerador y el denominador es opcional. Si ustedes quieren escribirlo separado o lo pueden colocar en la tablita de variación así unido. Eso ya es opcional, como ustedes gusten. El siguiente paso, ¿cuál era, jóvenes? ¿Cuál era el siguiente paso? Ya factorizamos. Ahora es... Igual a las x a 0. Exacto. Bueno. Cada uno de ellos igualarlas a 0 o despejarlas, ¿verdad? Vamos a despejarlas entonces. Tenemos la primera, que es esta de acá, sería x igual a 0. Pero ya está despejada esa, ¿cierto? No tenemos mucho que hacerle. Vamos con la siguiente, x más 2. X más 2 igual a 0. El x para despejarlo, le quitamos este 2 que está sumando, lo pasamos a restar. Nos queda que x es igual a menos 2. Entonces ya tenemos aquí el segundo punto. ¿Ok? Y este de acá pueden hacerlo con 1 o con el x a la 2. Entonces yo lo voy a hacer en este caso con 1. X más 1 igual a 0. Lo despejamos.
El 1 que está sumando lo pasamos a restar, nos queda que x es igual a menos 1 y ya tenemos aquí el otro dato. Pudieron haberlo despejado con el x más 1 a la 2, con este de acá, que también les hubiese dado igual, x igual a menos 1. Y no lo voy a hacer 2 veces porque sería repetir ese punto, ¿cierto? Con una vez basta, porque como son 2 monomios idénticos, entonces con 1 basta. Ya tenemos esos 3 puntos, el Profe. 0, el menos 2 y el menos 1. Sí, Dani, dime. Entonces el exponente no se toma en cuenta para hacer eso. Si quiere lo puede hacer, Dani. O sea, da lo mismo. Vea, vamos a hacerlo aquí abajito. X más 1 elevado a la 2 igual a 0. Para despejar esta ecuación, cuando tenemos elevado a la 2, tenemos que aplicar la raíz cuadrada, ¿se acuerda? ¿Cierto? Con esta raíz cuadrada lo que me permite es cancelar la raíz con el exponente y en este caso ya podríamos dejar a la x sin la raíz, que eso es lo que nos está, sin el exponente 2, perdón, que era lo que nos estaba estorbando. Entonces nos queda x más 1 igual a 0. Y es como devolvernos a este paso, Dani. ¿Ves que es lo mismo? Ah, ya, gracias, profe. Es que creí que había que hacer otro procedimiento por la cosa. No. En realidad, si usted observa, lo que hacemos es ahorrarnos este paso. ¿Cierto? Ese pasito nos ahorramos, pero en realidad usted se devuelve a este mismo de acá. Bueno, ya tenemos esos 3 valores. En orden de menor a mayor sería primero el menos 2, luego el menos 1 y luego el 0, ¿cierto? Ok, vamos a bajar un poquito acá, que es donde tengo una tablita. Veanla acá, menos 2, menos 1 y 0. Tenemos los factores x, x más 2 y x más 1 elevado a la 2. Ven que yo lo escribí juntito. Eso es opcional, jóvenes. Si ustedes quieren escribirlo separado, x más 1 y x más 1 en otro renglón o juntito, como ustedes gusten. Pero vean que estos son los valores que hallamos acá. ¿Cierto? Ven, 0, menos 2 y menos 1. Y los factores son x, ¿verdad? X más 2 y x más 1 elevado a la 2. Son estos factores de acá. Ahora sí, vamos a poner aquellos puntitos. ¿Lo quieren hacer con esos puntos, jóvenes? ¿O quieren hacerlo con valores? ¿Qué prefieren? Con los puntos, profe. Ok, el 0 con los puntos es más rápido, ¿verdad? El 0 del x es 0, ¿verdad? Valga la redundancia. El 0 de x más 2 es menos 2. Y el 0 de x más 1 es menos 1. Que me come el presillo ese. Aquí tenemos este por acá y este por acá. Eso nos permitía colocar, como ven que la x, todas las x están positivas, jóvenes, ¿cierto? Eso nos permite colocar entonces en este caso que del x, de ese punto a la izquierda, todo es negativo, ¿cierto? Y de ese punto a la derecha todo es positivo. Bueno, aquí déjenme borrar porque aquí ya no. Aquí no, ¿verdad? Se me fue aquí esa línea. Entonces aquí es positivo, positivo, positivo. Ahora, aquí viene la consulta de Andrés. ¿Qué pasa cuando tenemos un exponente par, como este caso? Se ponían al revés los signos, ¿no? Como es exponente par, jóvenes, resulta que cualquier valor que yo me dé aquí adentro, cualquier valor elevado a la 2 siempre va a dar positivo. Siempre. Siempre va a dar positivo. Porque, por ejemplo, si aquí me da, no sé, menos 7 a la 2 da 49. Si me da menos 70 a la 2 me da el resultado positivo. Si me da más 70 a la 2 me va a dar positivo. Si el exponente que hubiese sido, este exponente hubiese sido impar, aquí sí respeto la ley de signos. De ese punto a la izquierda negativo y de ese punto a la derecha positivo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Profe, ¿y verdad que no importa si es un exponente par negativo? Digamos, igual es positivo o si altera. Si el exponente fuera negativo. Ajá. No, por lo general cuando estamos factorizando no nos quedan exponentes negativos, Andrés. Porque si me quedara el exponente negativo, tendría que pasarlo a un lugar donde quede positivo para poder hacer la tablita de variación. Ah, ok, perfecto, profe.
no vamos a trabajar con exponentes negativos en la tablita de variación. Puede ser que si aquí en la derivada, Andrés, pues, si fue su consulta, si aquí en la derivada me quedó este exponente, ay, mira, lo borré, este exponente me quedó negativo, entonces más bien tengo que pasarlo arriba con el exponente positivo, pero el objetivo es nunca trabajar con exponentes negativos. Ahí se aplicaría así, digamos, hacer la inversa para tener el exponente siempre positivo. Correcto, siempre con exponentes positivos. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, pero todo muy bien. Súper, profe, todo bien. Vean un detalle con este ejemplo, jóvenes, vean qué bonito. Aquí vamos a, y voy a encerrárselos en otro colorcito bien llamativo para que lo vean. Vean este de acá. Tenemos un ¿qué, jóvenes? Un denominador. Cuando tenemos un denominador, en este caso una fracción algebraica, este cero, este punto que yo tengo en el denominador va a ser una asíntota de la función. ¿Qué significa eso? Que ahí no va a haber, digamos, un punto máximo ni un punto mínimo. No puede existir un punto máximo ni un punto mínimo. En este caso no puede existir ningún, en este caso x igual a menos 1, perdón, ese x igual a menos 1 no puede ser ni punto máximo ni punto mínimo. Entonces, ¿cómo señalamos eso en el punto o en la tablita de variación? ¿Cómo señalamos eso en la tablita de variación? Esa doble rayita que dijo Andrés antes. O le ponen una rayita ahí como de otro color. A veces lo que hacen es colocarle, ¿cómo se llama? Dos rayitas así, verticales, ¿verdad? Yo lo que hago es también marcarlo con otro color. Podrían hacerlo cualquiera de las dos maneras. Lo que me está indicando, jóvenes, en este caso, es que el menos 1, este valor de acá, no puede ser ni punto máximo ni punto mínimo de la función. Por eso, porque está en el denominador. ¿Qué significa eso, jóvenes? Más adelante, ya el viernes, Dios primero, vamos a ver que estos valores yo los sustituyo en una función, que ahorita lo vamos a ver si en la derivada o en la función original, para hallar el par ordenado. Porque aquí lo que me están dando, jóvenes, resulta que estos puntitos de acá es que me están dando 3 pares ordenados. El par ordenado menos 2, y es el que tengo que averiguar la imagen. El par ordenado menos 1, y es el que tengo que averiguar la imagen. El par ordenado 0, y tengo que averiguar la imagen. Lo que pasa es que en este caso, en el menos 1, no hay par ordenado. ¿Por qué no hay par ordenado? Devolvámonos un momentito aquí a la función. Si yo sustituyo aquí en la función x igual a menos 1 más 1, ¿qué nos da? 0. ¿Cierto? ¿No lo están viendo ahí? ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Sí, profe. Menos 1 más 1 nos da 0 y nos da una fracción que se indetermina. Por eso el menos 1 no puede ser una preimagen. No lo podemos tomar como preimagen. Profe, disculpe. Ajá. Ahí, en esa representación ahí, esos puntitos, ¿no es que también los utilizan con un circulito abierto en la tabla? Correcto, también. ¿Es ese mismo? Es ese mismo, si quieres lo corregimos ok. aquí. Buena observación, Raymond. Vamos a corregirlo. Este puntito, entonces lo que pasa es que iría abierto. Ay, mira, vamos a ponerlo rojo para que sea del mismo color que los otros. Aquí iría abierto. Eso es una observación. También iría abierto. Porque no es un punto que yo lo pueda incluir en las preimágenes. Es decir, no tiene par ordenado. Gráficamente lo que va a quedar es una asíntota, va a quedar una línea vertical. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean, ya completamos la tablita. Ya nos falta poquito. Ya encontramos dónde están los negativos y positivos y dónde está la asíntota. Sí, Carolina. Profe, entonces es el hecho que ya está en una fracción y que de menos 1 es que no puede tener un par ordenado, por lo cual se hacía de esa manera. Ajá. O sea, todo lo que esté en el denominador se convierten en asíntotas. Esos valores que yo encontré a la hora de despejar, sobre todo aquí en la derivada, ¿verdad? Cuando factorizamos y despejamos la derivada, este valor que me dio acá, ese va a ser la asíntota de esa función. De hecho, la asíntota la determinamos, van a ver más adelante cuando grafiquemos, la asíntota, las asíntotas verticales las hallamos igualando o despejando los denominadores. Entonces, prácticamente aquí estamos adelantando un tema. Una asíntota vertical de esta función es
x igual a menos 1. Por eso es que no puede tener par ordenado, porque es una asíntota. Ahorita van a ver cómo se grafican las asíntotas. Bueno, si ustedes recuerdan mate general y graficaron, se acuerdan de las asíntotas verticales y horizontales, ¿verdad? Si no, no importa, después lo vamos a repasar. Bueno, sigamos con el ejercicio, jóvenes. Entonces, ¿cuántos negativos tengo aquí en la primera columna? Menos por menos me da más. Da positivo, ¿cierto? Menos por más me da menos. O solo tengo un negativo, entonces da negativo. ¿Cuántos negativos tengo en la tercera columna? Solo uno, impar, da negativo. ¿Cuántos negativos tengo en la última columna? Perdón, no tengo, ¿verdad? Más por más por más. Que aquí la función, si la derivada dio positiva, la función va a ser creciente. Si la derivada dio positiva, la función va a ser creciente. Si la derivada dio negativa, la función es decreciente. Entonces, vean qué bonito. Aquí, bueno, por dicha, en esa asíntota, ven que está representada ahí con rosado, por dicha ahí no hay un punto de variación, digamos, no creció y decreció, pero aquí sí, ven qué bonito. Aquí la función crece y luego decrece. Quiere decir que este menos 2 es un punto ¿qué? ¿Ahora? Máximo. Muy bien, aquí hay un punto máximo, muy bien. Luego, si ustedes observan la siguiente gráfica de acá, ven que esa rayita roja me permite no pasar ahí la gráfica, por ahí no pasa ninguna gráfica. Seguimos con la tercera columna. Empieza a decrecer y luego a crecer. ¿Qué significa eso? Que el 0 es un punto ¿qué? Mínimo. Un punto mínimo. Muy bien, un punto mínimo. Entonces tenemos un punto máximo y un punto mínimo. Si por X razón, jóvenes, por casualidades, aquí creció y luego aquí decreció y luego creció, ustedes dirían, ay, profe, aquí hay otro punto mínimo. No, porque este vendría siendo una asíntota por estar en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Aquí por dicha no, la función ven que no hubo un cambio de variación, los dos decrecieron y eso fue todo. ¿Ok? Siguiente paso. Jóvenes, ya hicimos el tercer paso. ¿Cuál era el cuarto paso? Aquí no le puse tercer. Sí, ¿verdad? Este era el tercer paso. Ajá, el tercer paso. Ajá, el cuarto paso, la respuesta. Vamos a brindar la respuesta, jóvenes. Entonces, vamos a decir que la función es creciente ¿en qué intervalos? En menos infinito a menos 2. Unido de 0 a más infinito. Muy bien. ¿Dónde? Voy a hacerlo con otro color. Donde la función f de x, bueno, estábamos trabajando con g de x, bueno, no importa. G de x o f de x, no importa. La función es decreciente. ¿Dónde es decreciente? En menos 2. Ok, me quedó como... Es en menos 2 abierto, ¿verdad? Recuerden que siempre van abiertos de menos 2 a menos 1. Abierto. Unido de menos 1 a 0. Profe, ¿por qué no puedo unirlos? Porque el menos 1 no pertenece al intervalo, ahí va una asíntota. Entonces, esa separación la tengo que colocar así, con intervalos abiertos y con un signo de unión. ¿Ok? ¿Cuál otra respuesta se puede dar, jóvenes? ¿Cuál otra? Chicos. El punto máximo. Que solo existen máximos. Sí, en este caso Bueno, solo colocarlos existe, solo existe uno y uno, ¿verdad? X igual a menos 2. X igual a menos 2 es un punto máximo. ¿Ok? Y X igual a 0 es un punto mínimo. Entonces ya tenemos la respuesta de este ejercicio. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ahora no, profe. ¿Vamos bien? Todo quedó muy claro. Vamos bien, sí, profe. Sí, profe, de momento todo bien. Qué dicha. Entonces vean que vimos dos ejemplos, uno sin fracción y este otro con fracción. Ya vimos todas las posibilidades que pueden tener en la tablita de variación con respecto a los signos y también en este caso
¿Cuáles son las respuestas? Recuerden que aquí por ejercicio vamos a dar las 4 respuestas, jóvenes, pero puede ser que solo les pidan una de estas 4, o solo 2, o solo 3, o las 4. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, profe. Ok, Ok, entonces, bueno, gráficamente algo así quedaría. Ven, algo así quedaría gráficamente. Ven, ahí donde sí se ve, crece, profe. crece. El -1 es una asíntota, ¿ven? Las asíntotas siempre se representan con rectas punteaditas, ¿verdad? Y donde empieza a decrecer y luego a crecer en 0. ¿Ven? Aquí estamos trabajando en el punto 0 como un punto mínimo, y el punto aquí en este caso, voy a hacer aquí el leto, ¿ven? -2 como un punto máximo. -2 es porque aquí está el -2, ¿verdad? Aquí abajito. ¿Ven? Lo que tendríamos que luego averiguar, y eso lo vamos a ver tal vez el viernes o la próxima semana, es estos valores, el valor en Y, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí, el valor en Y. ¿Cuál es su Y? Aquí yo lo puse en el punto de origen, pero no necesariamente. Esta gráfica no está completa porque faltan datos, pero es para que ustedes tuvieran un ejemplo aproximado de cómo quedaría la función. Ahora, vean qué interesante, tal vez en estos 15, 20 minutitos podamos ver un ejemplo de la segunda derivada. Entonces, para el resumen, chicos, ¿qué acabamos de averiguar con la primera derivada? El sentido de variación, dónde la función crece y dónde la función decrece. Eso quedó claro, ¿verdad, chicos? Con la tablita de variación y la factorización y despeje. Ahora, resulta que también podemos determinar, como son curvas, lo que estamos analizando, donde la curva es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Para determinar las cóncavas necesito la segunda derivada. ¿Ven? Entonces aquí es donde viene el teorema de la segunda derivada, que dice lo siguiente. Si una función que posee una segunda derivada en un punto crítico de C, entonces podemos decir lo siguiente. Ven qué bonito. Si esa segunda derivada es positiva, entonces tiene un mínimo relativo. ¿Ok? Si esa segunda derivada es negativa, entonces tiene un máximo relativo. Y es que así lo vemos, véanlo acá. Cuando nosotros tenemos un mínimo relativo, es porque tenemos una cóncava hacia arriba. Es decir, nuestra segunda derivada dio positiva. ¿Ven? Y cuando tenemos un máximo relativo, es porque tenemos una cóncava hacia abajo, es decir, nuestra segunda derivada dio negativa. Eso era lo que les estaba explicando. Yo veía que no se veía en la pantalla. Entonces yo seguro fue que estaba lento el internet y era que me había sacado de la reunión. Entonces, eso es lo que quiere decir este teorema. Si tenemos entonces, voy a volver aquí un poquito para volver a explicar con el teorema. Si nosotros tenemos entonces que la segunda derivada dio positiva, es porque tenemos una cóncava hacia arriba. Y eso implica que tenemos un mínimo relativo, que es este mínimo relativo de acá. ¿Ok? Ahora, si tenemos que la segunda derivada nos dio negativa en la tablita de variación, que es lo que vamos a hacer ahora, entonces quiere decir que tenemos una cóncava hacia abajo. Eso implica que tenemos un máximo relativo. ¿Cuál es ese máximo relativo en la gráfica? Este de acá. Bueno, ahí, ese que estoy repintando aquí. Ese de ahí. ¿Ven? Entonces va a ser un poquito contradictorio ahorita con lo que era el sentido de variación, ¿verdad? Que si era positivo, crece. Bueno, aquí sí es. Si es positivo, es cóncava hacia arriba porque hay un mínimo. Y si es negativo, es porque es cóncava hacia abajo y hay un máximo. Hay un punto máximo. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo. Bueno, aquí viene un poquito Entonces ya aquí, permiso, aquí ya el sentido de variación entonces no entra, ¿o sí? Sí, no, pero lo estamos viendo con la concavidad. No donde crece y decrece, sino cómo es la cóncava, hacia arriba o hacia abajo. Listo. Porque ve que la cóncava, por ejemplo, en este caso, cuando tenemos una cóncava hacia abajo, voy a dibujarla acá. Cuando nosotros tenemos una cóncava hacia abajo, es porque tenemos una función que está creciendo y luego decreciendo, ¿cierto? Y si tenemos una cóncava, vamos a ver, si tenemos una cóncava hacia arriba, esto quiere decir que tenemos una función que está decreciendo y luego creciendo. Para eso tenemos un punto mínimo cuando es cóncava hacia arriba y para eso tenemos un punto máximo cuando es cóncava hacia abajo.
Entonces, ahora con la segunda derivada, la respuesta que vamos a dar es dónde es cóncava hacia abajo y dónde es cóncava hacia arriba. Entonces, prácticamente vamos a dar dos respuestas del sentido de variación en una, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Okay, voy a borrar esto porque es muy feo en los apuntes del cuaderno. Okay, entonces, bueno, vamos a leer un poquito aquí, nada más como para que ustedes tengan. Dice que la concavidad y los puntos de inflexión. Ese punto de inflexión, jóvenes, fue lo que les resalté antes. Ese punto donde termina de ser cóncava, donde termina de ser cóncava hacia arriba y empieza a ser cóncava hacia abajo. Ahorita lo vamos a ver gráficamente, a ver qué significa. Dice, así como en la primera derivada de una función brinda información acerca de los puntos críticos y el sentido de variación de una función, la segunda derivada, además de ayudarnos a decidir si un punto crítico es máximo o mínimo, también nos da información relacionada con la concavidad y con la convexidad. O sea, la convexidad en este caso sería la curvatura de la función. ¿Okay? Dice que una gráfica de una función se considera cóncava hacia arriba, entonces vamos a señalarlo aquí, se considera cóncava hacia arriba cuando en un intervalo de dicho punto la gráfica siempre está por encima de la tangente en ese punto. Entonces ven, cóncava hacia arriba tenemos una de acá, ven acá, esta es la cóncava hacia arriba. Entonces siempre vamos a tener, en ese caso, va a estar por encima de un punto, o sea, va a tener un punto mínimo. También decimos que es cóncava hacia abajo en un intervalo si en cada punto de dicho intervalo la gráfica de la función está siempre abajo de la tangente. Entonces ven que aquí pasa la tangente, entonces va a tener un punto mínimo, un punto máximo en esta cóncava hacia abajo. ¿Ok? Eso es lo que se demuestra gráficamente, cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Ahora, vamos a aplicar un teoremita, que fue lo que estábamos leyendo anteriormente. Si la función, en este caso, es mayor, si la función es mayor que 0, si la segunda derivada en esa función es mayor que 0, la concavidad es hacia arriba, pero tiene un punto mínimo. Si la segunda derivada es menor que 0, tenemos entonces una cóncava hacia abajo, para cuando hagamos el análisis de la tablita de variación. Entonces veamos otra definición. Dice que si la segunda derivada nos da 0, jóvenes, la concavidad no existe, no hay concavidad en ese punto, ¿verdad? Entonces, cuando nos da 0 era lo que yo les explicaba antes, Andrés, ¿qué pasa cuando la primera derivada nos da 0? Si es constante, no hay análisis de dónde crece y decrece. Entonces, imagínense, si es una recta, si es una función en línea recta, ¿cómo vamos a decir entonces que es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo si es una recta? ¿No? Entonces, por eso es que no existe. Y C, en ese punto C, se presenta un cambio de concavidad. O sea, donde la función empieza a ser cóncava, terminó de ser cóncava hacia abajo y en ese punto de inflexión empezó a ser cóncava hacia arriba. Este punto es el que vamos a llamarle punto de inflexión, donde era una función cóncava hacia abajo, terminó de ser cóncava hacia abajo y en ese punto empezó a ser cóncava hacia arriba. A eso es lo que le llamamos punto de inflexión. ¿Okay? Siempre y cuando, muy importante, la función sea continua, ¿verdad? En ese punto. Entonces vamos a hacer un análisis con una función. Vean, muy similar al ejemplo anterior, vamos a hacer lo mismo, nada más que en este caso no solo vamos a hallar la primera derivada, sino vamos a hallar la segunda derivada. Vamos a ocupar los dos datos para la tablita de variación. Entonces vamos a agrandar esto un poquito acá para que podamos hallarlo. ¿Okay? Entonces tenemos acá la función f de x igual a x a la 4 menos 3x a la 3 más 3x a la 2 menos x. Entonces, ¿cuál es la primera derivada de esa función? La derivada de x a la 4 sería 4x a la 3. ¿Vale? Menos 3 por 3, 9x a la 2. Más 3 por 2, 6x. Menos la derivada de x que nos da 1. Perfecto. Aquí tenemos entonces, jóvenes, ¿a quién? A la primera derivada. ¿Verdad? Vamos entonces a hallar a quién. La segunda.
A la segunda, muy bien. A la segunda derivada de f de x, que es volver a derivar eso, es una derivada de orden superior. Entonces 4 por 3, 12x a la 2. Menos 9 por 2, 18x, más la derivada de 6 que da 6, y la derivada de menos 1 que da 0. Lo vamos a escribir, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien, profe. Ujú. Ok. Entonces ya hallamos la primera y la segunda derivada. Ahora sí, vamos a obtener los puntos posibles de inflexión y también los puntos posibles, puntos críticos, ¿verdad? Pero como solo me están pidiendo la concavidad, nos vamos a basar entonces en esta de acá. Y, profe, la primera derivada es que no me están pidiendo si es creciente o decreciente, lo que me están pidiendo es la concavidad, ¿verdad? La convexidad de esa función. Entonces, cuando solo me piden la convexidad de la función, solo me baso en la segunda derivada y hago los mismos pasos que hice para el sentido de variación, nada más que aquí es para calcular la concavidad. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Hallar los ceros de la segunda derivada, es decir, vamos a factorizar y vamos a despejar para hallar esos puntos de inflexión. Punto o puntos, puede ser que haya uno o dos, o dependiendo de la función, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa segunda derivada, que era, vamos a volver a escribir acá, la segunda derivada de f de x es igual a 12x a la 2 menos 18x más 6. ¿Ok? Vamos a factorizar. Si ustedes factorizan, bueno, primero pueden hacerlo por factor común. ¿Cierto, chicos? Vamos a hacer aquí con otro color. Vamos a hacer la segunda derivada de f de x. ¿Cuál sería el primer factor común que pueden extraer? El 6, ¿verdad? Aquí les va a quedar 2x a la 2 menos, menos 3x más 1, ¿cierto? 2x a la 2 menos 3x más 1. ¿Podemos seguir factorizando ese trinomio, chicos? Tal vez por inspección. Muy bien, recuerden que pueden usarlo, como dijo Iván, por inspección, o si quieren hacerlo un poquito más rápido, lo pueden hacer en la calculadora, bueno, en la viejita, que es la que yo siempre he usado, la de 570, la de FX 570, lo hacen con el modo de 5.3, ¿verdad? Entonces, si aquí ustedes factorizan, yo voy a ahorrarme ese paso y lo voy a colocar de una vez factorizado, que sería x menos 1 y 2x menos 1. ¿Ok? Ya estoy asumiendo que ustedes saben factorizar, ¿verdad, chicos? Ok, ya tenemos ahí los factores. ¿Cuál es el siguiente paso? A ver si me acuerdan. ¿Cuál era el siguiente paso? No se me olvidó. ¿Cuál era el siguiente paso? La tablita. ¿Perdón? Igualar las ecuaciones a cero y despejar. Despejar. Ajá. Igualar las ecuaciones a 0. Bueno, en este caso, el 6 no tiene sentido igualarlo con 0, ¿verdad? Ese no se iguala, nada más se coloca como un factor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ese no tiene sentido. Pero los demás sí. En este caso, ustedes pueden igualar el x menos 1 a 0. Despejamos la x, el 1 que está restando pasa a sumar. Nos queda que x es igual a 1. Entonces aquí tenemos un punto. ¿Ok? Un punto que vamos a usar en la tablita. Luego, aquí tenemos, vamos a poner aquí de otro color, el 2x, aquí, el 2x menos 1 igual a 0, nos queda que x es igual, 2x, perdón, el 1 que está restando pasa a sumar, nos queda que 2x es igual a 1, x es igual a 1 medio. Este paso, si ustedes lo hicieron con ¿cómo se llama? Por el modo de 5.3 de la calculadora, ya se los dio primero, ¿verdad? Más bien, hallaron primero esos puntos y luego hallaron la factorización si lo hicieron con la calculadora. Si lo hicieron por inspección, que es a pie, primero obtienen esta parte de acá y luego hacen el despeje. Entonces, estos son los únicos dos puntos que vamos a colocar en la tablita, ¿verdad, chicos? Son los únicos dos puntos. El 1 y el 1 medio. Profe, el 6 no ¿Verdad? lo ponemos porque no va acompañado en ninguna X, ¿verdad? Sí, es que si ven aquí el 16 igual a 0 no tiene sentido. Nada más lo vamos a tomar como un factor, pero no como un punto.
¿verdad? Porque no está acompañado con una X, como dijo usted, Sasha. Entonces, bueno, hagamos la tablita. Ven que aquí lo colocamos como un factor, el 6. Profe, ese Ven, 6 si está positivo no precisa ponerlo, ¿verdad? No, no altera nada. Si estuviera negativo sí es necesario ponerlo. Correcto, Reino, muy buena observación, correcto. Aquí el 6 cuando está, digamos, si ustedes tienen una constante como en este caso y es positiva, como dijo Raymond, no altera en nada la tablita de signos, pero si estuviera negativo, ahí sí altera todo y ahí obligatoriamente hay que colocarlo. Muy buena observación. Bueno, entonces ven que colocamos los factores. Colocamos el 6, el x menos 1 y el 2x menos 1. Ya los colocamos ahí. También colocamos los puntos de menor a mayor, que el menor en este caso era 1/2 y luego el 1, ¿cierto? Ok, ahora vamos a completar la tablita. El 6, como es positivo, ya aquí todos los colocamos positivo, ¿cierto? El 0 de x menos 1 es 1. Entonces, de la izquierda del 1, todo está positivo, ¿verdad? Ven que la x está, ven cómo está la x acá, positiva. Ven aquí la otra x, ¿cómo está la otra x, jóvenes? Ven aquí la otra x está positiva. Entonces, de este punto, que es un 0, a la izquierda da negativo, a la derecha da positivo. Entonces, siempre fíjense en el signo de la x para que trabajen con la ley de signos rápido, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado. Además de eso, vea que no tenemos en este caso, en este ejercicio, no tenemos ninguna fracción, ¿cierto? ¿Ven? No hay ninguna fracción aquí. Entonces, como no tenemos fracción, entonces no hay asíntotas. Entonces, por eso no ponemos la rayita aquí en vertical. Aplicamos ley de signos. Vean qué interesante, un dato muy importante, jóvenes. Aquí estamos colocando la segunda derivada, no estamos colocando la primera, porque lo que nos están pidiendo es la concavidad, no si es creciente o decreciente. Por eso solo coloco aquí los signos para la segunda derivada. Ven que todo el análisis que hicimos fue para la segunda derivada. Valga la redundancia, solo ocupamos la primera derivada para hallar la segunda, ¿verdad? Solo para eso. Entonces vean aquí un detalle. Vamos entonces a colocar los resultados. Más por menos, menos por menos, más. Es decir, 2 negativos, resultado positivo. 1 negativo, resultado negativo. Todos positivos, resultado positivo. Entonces quiere decir que donde la segunda derivada dio positiva, la función es cóncava hacia arriba. Donde la derivada dio negativa, la segunda derivada da cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa acá, jóvenes? ¿Ven donde hay un cambio de variación? Un cambio de convexidad, ¿cierto? Aquí en este punto... Permiso, profe. Sí, dime, ¿cuál es tu consulta? Entonces la concavidad varía según la segunda derivada. Correcto. La concavidad, para hallar la concavidad ocupo la segunda derivada. Para hallar la monotonía ocupo solamente la primera derivada. Pero vean que el procedimiento es exactamente igual. Lo que cambia es cuando uso la primera derivada y cuando uso la segunda derivada. ¿Okay? Entonces ven acá. En un medio, en este puntito de acá, vean lo que pasa. Terminó de ser cóncava hacia arriba y empezó a ser cóncava hacia abajo. Entonces quiere decir que un medio es un punto de inflexión. ¿Verdad? Vean acá, en este punto de acá. Ven acá, en 1. En 1 terminó de ser cóncava hacia abajo y empezó a ser cóncava hacia arriba. Entonces, por lo tanto, el 1 también es un punto de inflexión. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, jóvenes? Donde hay un cambio de De mi parte muy claro. Donde hay un cambio de concavidad, hay un punto de inflexión. Donde hay un cambio de concavidad, hay un punto de inflexión. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Perdón? No, que veamos, dice, si todas son cóncavas hacia arriba, no habría ningún punto de inflexión, ¿verdad? Correcto. O si todas son cóncavas hacia abajo, como dice Kobe, no habría un punto de inflexión. Entonces, en este caso, vamos a dar la respuesta. Aquí me faltó poner el punto 4, ¿cierto? La respuesta sería, la función, estamos trabajando con f, ¿verdad? Es que yo a veces le cambio el nombre, sí, estamos trabajando con f. La función f de x es cóncava hacia arriba, ahí ustedes la hacen la cóncava hacia arriba como con una u, puede hacerse las grandes, como con una u con flechitas, ahí ustedes la hacen bien bonita, ¿verdad? Esa es la representación de cóncava hacia arriba o viceversa, cóncava hacia abajo. Entonces,
f de x es cóncava hacia arriba, ¿en qué intervalo? ¿O en qué intervalos? Menos infinito. A un medio. Menos infinito y un medio. Muy bien. ¿A cuál otro? A Uno. uno. Uno más infinito. Muy bien, 1 más infinito. Ahí tenemos dónde es cóncava hacia arriba. Ahora vamos a colocar donde la función f de x es cóncava hacia abajo. Sería únicamente en el intervalo. Un medio abierto a uno abierto. A uno. Sí. Correcto. Muy bien, excelente. Y ya para finalizar, por si le preguntan, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían entonces los puntos de inflexión? En x igual a un medio y x igual a 1 son puntos de inflexión. Como les digo, no hay fracción, por eso no hay asíntotas y por lo tanto ellos dos son puntos de inflexión. ¿Ok? Gráficamente, aproximadamente les quedaría así. ¿Verdad? Aproximadamente les quedaría así. ¿Ven donde la función empieza? En donde la función es cóncava hacia arriba. Aquí la función se hace cóncava hacia abajo, ¿verdad? Si lo viéramos con una lupa se vería mucho mejor. Y luego se hace cóncava hacia arriba. ¿Ven? Entonces es como que haciendo un recorrido, algo así. ¿Ven? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Algo así quedaría. ¿Dudas hasta acá, jóvenes, con este ejemplo? De mi parte no, profe. Vamos Todo bien. perfecto. Todo claro, sí. Bueno, ven qué dicha. Aquí traigo otro ejemplo. Se los voy a dejar de tareita, jóvenes, para que ustedes lo resuelvan. Vean, tengan cuidado, porque aquí hay un denominador. Entonces pasa lo mismo que hicimos en el ejemplo 2 de la monotonía. Ahí ese punto no va a ser un punto de inflexión. Tienen que poner una rayita, ¿verdad? Una rayita ahí rosada, como la puse. Entonces, ven, aquí les puse los pasos. Hallar la primera, la segunda derivada, hallar los puntos de inflexión, si existen, ¿verdad? Porque no necesariamente existen. Hacen la tablita de variación con la segunda derivada y luego dan la respuesta. No tienen que graficar. Yo aquí les coloco la gráfica para que ustedes tengan una idea aproximada de cómo queda, pero todavía a este punto no tienen que graficar. ¿Ok? Y ven que aquí también les colocan a ustedes, estudie la monotonía y concavidad. Este ejemplo de acá lo vamos a ver el viernes, porque aquí ya vamos a abarcar los dos puntos, juntitos. Aquí ya vamos a hacer una tablita de variación, pero donde vamos a poner primera derivada, segunda derivada, o sea, vamos a completarla totalmente. Ya esa sería ya como casi lista para graficar. Dime, Sergio. Eso sería como hacer los dos pasos que hemos hecho. Bueno, las dos formas de... Sí, por eso lo vamos a dejar para el viernes, porque es muy largo. O sea, hay que hacer Sí. la tablita de la monotonía, la tablita de la concavidad y dar la respuesta para ambos. Pero como es un ejercicio tan largo, Sergio, si usted observa, por eso ya nos dieron la primera y la segunda derivada. Ya no hay que calcularla. Entonces ahí nos ahorramos ese paso. Sí. Por lo menos, Ok. más que vean que es una fraccionaria. ¿Ve? Y al ser una fraccionaria, imagínense, hay que aplicar la del cociente y se nos van como 2 páginas, sin mentir, como 2 páginas solo hallando las derivadas. Entonces, por dicha, ya nos dieron ahí la derivada. Y aquí, jóvenes, les coloqué una lista de ejercicios para que ustedes ya vayan resolviendo, ¿ven? Entonces, en esta primera lista de ejercicios, en el punto A, lo que les piden es hallen el sentido de variación, o sea, eso lo van a trabajar solamente con la primera derivada, en el punto A. En el punto B, aquí ya les están pidiendo los puntos de inflexión y la concavidad, entonces aquí van a trabajarlo con la segunda derivada. Yo ahora aquí les puse uno para resolverlo por si nos daba tiempito, pero ya es un poquito tarde, yo sé que están cansaditos. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, alguna consulta. Profe, de mi parte, no. Tal vez ya en la práctica sí le envío mis dudas. Pero yo lo que Sí, quería consultar era Sí, yo. sobre las notas de los cuestionarios y el examen. Vea que aún no las ha subido al avatar. Ah, no, yo el avatar no las he subido. Ya están en el campus virtual, ¿verdad? Ahí ustedes las pueden ver.
pero no tengo que subirlas a la otra.